Hola chicos, ¿cómo están? Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar el sexenio de José López Portillo. ¿Alguna vez han escuchado la frase de que cuando algo inicia mal, por lo general termina peor? Bueno, pues con eso podemos definir el sexenio de José López Portillo. Sin duda, la década de los 70 en México va a ser una década muy fuerte, de grandes cismas sociales y económicos, ya que por una parte vamos a tener el descontento social acelerado por la matanza de los estudiantes en 1962 y el halconazo en la década de los 70, y por otra parte vamos a empezar a identificar y a ver cómo la sociedad empieza a analizar la situación económica de una diferente perspectiva. Esta, esta situación sustentada por dos cositas. Uno, la devaluación del peso y dos, lo más importante, el crecimiento de la deuda externa. Esto permite ver la fragilidad del crecimiento económico en México y que la monoproducción y la confianza en la explotación de los hidrocarburos en nuestro país, sustentada desde 1940 hasta 1982, empezaba a decaer. Analizaremos entonces las cuestiones y las implicaciones que trae consigo el sexenio de José López Portillo. Empezamos. La biografía. Como saben, hay que analizar lo que pasa dentro de la vida pública y privada de nuestros personajes históricos para entender de mejor manera por qué actúan así. Nace en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920. Ahora, José López Portillo es un personaje que trae un legado cargado sobre sus hombros que le va a pesar muchísimo. Primero, porque su abuelo José López Portillo y Rojas se distinguió por ser un intelectual del siglo XIX mexicano y haber apoyado en gran medida al régimen porfirista. Eso quiere decir que trae ya una escuela política dentro de la familia. Ahora, su padre, José López Portillo Beger, fue cadete del Colegio Militar o el entonces ahora heroico Colegio Militar y ayudó a escoltar al presidente Madero del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional en la Decena Trágica. Eso quiere decir, chicos, que José López Portillo, no solo por ser presidente, sino también por las figuras públicas que habían sido, tanto su padre como su abuelo, tenía una deuda enorme con el país. Y van a saber el final. Después cursa la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes, se había ido a estudiar 2 años a Chile, por consiguiente, es un personaje que a diferencia de los demás presidentes que hemos visto hasta ahora, es un intelectual. Impartió clases en la Facultad de Derecho y en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la década de los 50. Ahora, aparte de dar clases, ser catedrático y haber estudiado en el extranjero, también va a tener un doctorado. De hecho, él va a crear un doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En 1959, bajo la influencia de Adolfo López Mateos, va a entrar al servicio público. De hecho, él ya se había dado de alta desde 1945 en el Partido Revolucionario Institucional, pero no había fungido como tal. La hora de brillar va a ser esencialmente cuando lo nombran secretario de Hacienda en 1973 a 1975. Eso quiere decir que ya estaban preparando literal tanto Luis Echeverría Álvarez como José López Portillo la sucesión presidencial en donde este último iba a ser electo presidente. Desafortunadamente, después de, podríamos decirlo así, su pasar casi tenebroso por el sexenio que le tocó vivir, su vida tampoco, su vida privada tampoco va a ser como de mucha afabilidad, porque, por ejemplo, tuvo dos esposas, la segunda de ellas, Sasha Montenegro, y va a tener problemas tanto maritales también como problemas de liquidez económica al final de su vida, le va a dar una embolia, posteriormente va a fallecer el 17 de febrero del 2004, pero lo importante de aquí es que también se dedicó a ser escritor, entonces sería bueno analizar pues cuál es la vida después de José López Portillo, porque va a salir básicamente crucificado y van a saber por qué. Ahora, hablemos de la política económica.
el gran problema de José López Portillo. Primero, hijos, recuerden que José López Portillo recibe una deuda externa de 20.000 millones de dólares. Es decir, 4 veces más de lo que había pedido en su momento Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, Luis Echeverría Álvarez le deja una deuda externa brutal. Posteriormente, ya con Luis Echeverría Álvarez se había devaluado el peso, la producción petrolera iba en caída, por consiguiente José López Portillo, al tomar la presidencia, anuncia lo siguiente, que los primeros 2 años de su gobierno se van a dedicar a superar la crisis económica en la que estaban ya básicamente establecidos. Los siguientes 2 intermedios a consolidar la economía, es decir, hacerla fuerte, no tan frágil, no tan monoproductora, no tan allegada a la producción del petróleo para generar riqueza. Y los 2 últimos serían de expansión acelerada, es decir, toda esa riqueza que se administró y se cuidó, entonces ahora sí la vamos a invertir en otros sectores públicos. El plan era perfecto, chaparritos. De verdad que si se hubiera quedado en ese plan, híjole, qué presidente hubiéramos tenido. Ahora, para él va a suscitarse un acontecimiento histórico muy importante en Medio Oriente, la Guerra de los 7 días entre Israel y la Liga de las Naciones Árabes. Esto lo que va a provocar es una inestabilidad en Medio Oriente que para ese entonces era la competencia en el ámbito petrolífero y la producción de hidrocarburos con respecto a México. Ahora, dentro de esta guerra, por eso le estoy hablando de esto porque es muy importante, dentro de esta guerra, la OPEP, que era la Organización de Países Exportadores de Petróleo, fundada en 1960, encabezada por Venezuela y por la mayoría de los países de Medio Oriente, decide recortar el suministro de petróleo a las naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea en general e Israel. Por consiguiente, ¿quién creen que apareció como el ganón? Pues obviamente México, mis chavos. México va a aprovechar ese acontecimiento para consolidarse como el primer exportador de petróleo durante ese conflicto, lo que va a llevar a que el Producto Interno Bruto de México se elevara al 8% anual. Dios mío, 8% anual. Actualmente, antes del COVID, China crecía 6.5 anual, o sea, nosotros estábamos por las nubes. Y bajó la tasa de desempleo en un 50%, es decir, ya había atacado la crisis, ya la había acabado, con tan solo un acontecimiento externo. Por eso les digo, chavos, es muy importante analizar siempre las partes en la historia, no solo una, sino todo. Después, con esta confianza en la monoproducción petrolera, promueve la denominada Política Económica Alianza para la Producción. Estas se las voy a explicar en un video aparte, porque es un tema complementario para que ustedes me entiendan qué es lo que pasa con México y qué soluciones le dan los tecnócratas, antes de los tecnócratas, los economistas, a la crisis económica. Ahora, en materia agraria, José López Portillo declara, afectar cuanto antes todo lo afectable, es decir, reactivar el campo para generar una nueva actividad económica en México, cosa que no va a lograr. Por último, emitir los petrobonos con tasas de intereses atractivas. Recuerden que en la actualidad todas las empresas van a necesitar de inversionistas para poder crecer, es decir, las grandes empresas, los grandes consorcios, y Pemex necesitaba de inversores para poder crecer. Por consiguiente, José López Portillo les dice a los inversores, oigan, Pemex ha descubierto nuevos yacimientos en Campeche, en Chiapas y en Yucatán, por consiguiente podemos seguir creciendo económicamente. Esto va a provocar que los petrobonos, sus intereses, sean más atractivos para los inversores extranjeros o externos en nuestro país. Pero todo cuento que inicia mal va a terminar muy mal. En política pública es cuando empieza a fallar José López Portillo. Primero, promulga una ley de amnistía política. Esto es un punto a favor de Miguel López Portillo, porque recuerden que Luis Echeverría Álvarez pues había torturado y asesinado a los disidentes y opositores políticos. Pues José López Portillo no es tonto y sabe que la opinión pública es muy importante para consolidar y legitimar una presidencia. Por consiguiente, él decide proclamar la ley de amnistía pública en donde se perdonaba a los opositores, a los disidentes políticos, a los activistas sociales que se habían manifestado en contra
antes de la llegada de su sexenio. Por consiguiente, hay liberación de presos políticos y esto va a generar confianza alrededor de José López Portillo. Otro punto interesante es que restablece y consolida oficialmente las relaciones diplomáticas con España. Recuerden que México no tuvo buena relación con España, primero desde que nos independizamos, ¿no? Pero posteriormente, durante la Guerra Civil Española, Lázaro Cárdenas del Río va a aceptar a los exiliados españoles. Recuerden, eso es muy importante para nuestra historia. Pero, pues España va a romper lazos con México. ¿Por qué? Porque Francisco Franco pues, era fascista y no le había gustado que Lázaro Cárdenas del Río se haya llevado a los intelectuales más importantes de su país simplemente por no converger en una situación política. Ahora, si quisieran saber más de la Guerra Civil Española, les haría un video, chicos, pero eso es como muy complementario. Ya es decisión de ustedes para que entiendan el falangismo, el anarquismo y el socialismo español o la parte republicana. Pero bueno, no nos perdemos. También va a proponer ante la ONU el Plan Mundial de Recursos Energéticos, que actualmente es muy importante. Ahora aquí viene cuando empieza a fallar José López Portillo. Cuando la situación económica se empieza a volver adversa por algo muy sencillo, porque termina la Guerra de los 7 días y porque la OPEP empieza a abaratar los costos del petróleo para ganarle los compradores a México, pues la situación en México se vuelve brutal. La devaluación del peso, el decrecimiento económico, el desempleo, pues empieza a hacer básicamente estragos en la economía mexicana. ¿Y qué decide José López Portillo? La estatización de la banca. ¿Qué quiere decir esto? Nacionalizar los bancos. Es decir, deudas que no eran nuestras, públicas, se volvieron públicas. Por otra parte, el Banco de México, como ustedes saben, siempre ha gozado de autonomía, pero durante el sexenio de José López Portillo, por la poca liquidez y efectividad que tuvo el Banco Mundial, el Banco de México, este se vuelve un organismo descentralizado, es decir, al servicio de México, más bien del gobierno. Ahora, vamos a terminar esta presentación con su frase: defenderé el peso como un perro. ¿Ven la imagen de atrás? Bueno, pues lloró cuando las cosas no le salieron bien. Y les voy a explicar. El 17 de febrero de 1982 se retiró el Banco de México del mercado de cambios. Por eso es que se vuelve un organismo descentralizado. El gobierno se ve forzado a declararse en moratoria de pagos, es decir, no puedo pagar. Y por último, el peso se devaluó de 22 a 70 pesos por dólar. Es decir, aquí empieza la caída de nuestra economía mexicana así en picada, güey. Y básicamente ya no nos pudimos levantar, chicos. Ahora, lo importante, lo determinante, guárdenselo en la mente. ¿Qué es lo que provoca la caída tan estrepitosa de José López Portillo? Clientelismo, compadrazgo, corrupción. Las empresas paraestatales no eran eficaces, no eran productivas, compraban material al doble, triple, quíntuple, sextuple del valor normal. Es decir, la corrupción estaba tan asentada en México que la crisis económica no hizo otra cosa más que acentuar lo que ya estaba mal. Espero que les haya gustado el video, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Ajá. Y no se van sin antes su actividad. Ya saben, le toman foto, la hacen en la libreta, le toman foto y ya. Bien. La actividad es muy sencilla, chicos. Quiero que ustedes me escriban una reflexión acerca de dos cosas. Uno, la crisis del sexenio de José López Portillo y la corrupción. Esa reflexión la quiero en mínimo 11 renglones. Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Espero verlos pronto.